Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, el mundo no se detiene en su rebelión contra ti y Jesús. Ahora lo vemos avanzar a toda máquina hacia la identificación digital. Guíanos, Padre amado, para actuar siempre conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, hermanos, es impresionante. Ya estamos viendo esto en pleno fin del 2023 y sabemos que el 2024 es un año clave en el que empezarán a desplegar progresiva y paulatinamente la identificación biométrica, y lo harán de esa forma disimulada como ellos hacen, empezando a adoctrinar a las masas, usando inclusive otras empresas que, aunque no son del gobierno, siempre operan bajo convenio con el gobierno, como por ejemplo empresas de servicios públicos, muy seguramente aeropuertos, y estas empresas empezarán a exigir la identificación biométrica para sus trámites, o tal vez puede que también impongan la identificación biométrica cuando necesites ir al médico, cuando necesites un medicamento. Y por supuesto, todo esto debería ser algo muy privado, pero esto lo han convertido en una actividad gubernamental, pero que es requerida por muchas personas que están enfermas. Y de esta forma, paulatinamente van transformando toda la sociedad, en donde la identificación pasa de ser física a digital. Y bueno, hermanos, nosotros sabemos que el objetivo final será integrar el dinero digital con tu identificación digital, de tal forma que si vas a hacer un pago lo puedas hacer desde WhatsApp o desde Facebook o desde cualquiera de estas aplicaciones que hasta hace 5 años parecían un juego de niños, pero que ahora se van convirtiendo en algo maquiavélico. Sin embargo, hermanos, sabemos que siempre van a jugar con el factor sorpresa y van a tomar desprevenidamente a las masas. Es de locos. ¿Acaso no sabe todo el mundo que en los últimos tiempos el anticristo esclavizaría a toda la humanidad, imponiendo una ley en la cual aquel que no sea su esclavo o que no lo adore, pues no podrá comprar ni vender? ¿Y cómo más podía hacerse eso si no con el sistema de pagos digital? No había ninguna otra manera. He aquí, miremos, estamos en pleno siglo XXI y se están imponiendo los pagos digitales y la identificación digital, y a nadie le importa, mucho menos a los pastores y a los curas. Es de locos. Sin embargo, hermanos, este mundo realmente no aprende y va para el despeñadero. Y aunque de repente tú pienses que puedas hacer algo para evitarlo, la realidad es que no hay nada que hacer. Es algo que estaba profetizado en Apocalipsis 13. No podemos evitarlo, hermanos. Sabemos que se va a cumplir al pie de la letra. Lo único que tú deberías hacer es arrepentirte, orarle al Padre Eterno para que tú no recibas la marca de la bestia ni tus familiares. Porque de otra manera, hermanos, esto dejó de ser una profecía futurista, inentendible, que nadie parecía creer que se fuera a hacer realidad en algún momento. Pero he aquí, vamos entrando al 2024 y esto empieza a convertirse en nuestras noticias de la vida diaria, y ahí sale en el periódico, las personas están felices porque ya no tienen que hacer el esfuerzo de meter su mano al bolsillo para sacar su identificación física. Qué cosa de trabajosa, ¿verdad? Ahora simplemente es poner el dedillo o pelar la cara o mirar con el ojo a través de una cámara, no sé, cualquier cosa que se inventen con esta biometría. Es impresionante, pero sabemos que la cúspide de esta identificación biométrica será la identificación por ADN. Ellos querrán tener tu ADN dentro de esa identificación digital, y ahí sí fue, hermanos, es de locos.
Por lo cual, hermanos, no queda otra que salir de Babilonia. Babilonia son todas estas religiones que te enseñan mentiras, religiones falsas de un cristianismo en apostasía, que contradicen la palabra de Dios, porque al final toda mentira que sale de la boca del hombre es una rebelión contra Dios. Y en este caso, hago referencia a esta gran mentira que predica la iglesia adventista, la gran mentira del espacio sideral, la fantasía espacial, o como dicen los adventistas, de que hay otros mundos, que hay un mundo con 7 lunas. Es una mentira que no tiene base bíblica. Miremos que aquí el Papa Francisco, que es el anticristo, declara que la ciencia y la fe van de la mano, pero ojo, no la verdadera ciencia. Él habla de una falsa ciencia, una ciencia inventada por la Pontificia Academia de la Ciencia, que se ha inventado esta loca teoría espacial hecha en estudios de Hollywood, y lo que es peor, han logrado mezclarla con la religión cristiana. Y muchos pastores adventistas ponen imágenes de otros planetas y de la Vía Láctea y de que la Tierra va flotando en este espacio sideral, como si eso fuera parte de la creación de Dios. Pero hermanos, es que es imposible. Miremos que ese concepto espacial de galaxias con otros mundos, y esos mundos tienen otros soles y otras lunas. Por ejemplo, inclusive hablando de la Vía Láctea, para no ser tan preciso, porque esto todo es mentira, pero hablando de algunos planetas como Neptuno, dicen que tienen lunas esos planetas. Y nosotros vamos a ver que eso no es bíblico. Eso es totalmente falso, que exista otro planeta y que ese planeta también tenga otro sol y otra luna. Y precisamente de eso es lo que se trata la prédica de estas iglesias adventistas, porque ellos hablan de que hay un planeta que tiene 7 lunas y que es un planeta donde habita un cierto tipo de seres humanos extraterrestres que nunca han pecado y que están en estado de santidad y que están ahí en ese planeta de 7 lunas. Es algo impresionante. Entonces, cuando nosotros miramos este engaño espacial que se nos presenta en la televisión y vemos cómo esto ha llegado al punto de mezclarse con el cristianismo y que las personas lo asumen como algo que hace parte de la palabra de Dios, cuando no es más que un invento de Hollywood, que es en sí una orden secreta del Vaticano. Hollywood es una empresa de propaganda del Vaticano. Lo más increíble de todo es que la NASA es otra orden del Vaticano. Y muchos astronautas, sean hombres y mujeres, hacen parte de la masonería vaticana eclesiástica. Algunos son hasta monjas, otros son sacerdotes. Los investigadores de la NASA, muchos son sacerdotes. Es de locos, hermanos. Luego, esta noticia está a plena vista. El Vaticano tiene un telescopio en Arizona llamado Lucifer. Y si ustedes no me creen que en la NASA hay sacerdotes que ustedes los ven como astronautas, pero son sacerdotes, miremos que salió la noticia de que la NASA y el Vaticano trabajan juntos en una misión liderada ¿por quién? Por un sacerdote jesuita, en donde supuestamente ellos van a enviar una nave espacial a un asteroide, en una misión llamada Osiris Rex, recontra mega plop. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con el cristianismo, hermanos? Es algo de locos cuando se mezclan estas fantasías espaciales. Esto es plena brujería, hermanos. Esto no es astronomía, es astrología. Porque es algo que va en contra de la palabra de Dios. Es otra religión inventada que han logrado mimetizarla con el cristianismo para convertirla en este evangelio espacial y fantasioso, en el cual muchos cristianos piensan que Dios vive en otra galaxia.
Es de locos. Entonces, está el caso de esta religión adventista, en donde los pastores predican que hay un planeta en el espacio sideral que tiene 7 lunas. ¿Cómo les parece eso? Es impresionante. Ahora, hay uno que otro pastor adventista que está honestamente engañado. Eso lo podemos ver. Algunos van a la Biblia King James y van y leen, por ejemplo, el versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 3, donde en inglés se usa la palabra wars, es decir, que es una palabra que traduce al español mundos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque se dice que Dios creó los mundos, los worlds. Leamos en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Entonces, en la Biblia King James dice los mundos o worlds. Y sigue diciendo en español que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, la persona del común ha sido adoctrinada a creer que el universo está constituido por todas estas galaxias siderales, espaciales, que son otros mundos de tierra firme en donde si tuviéramos una nave pudiéramos aterrizar en ellos. Y en parte esto es lo que dice la Biblia King James, que hay otros mundos constituidos por la palabra de Dios. Entonces miremos el por qué estos pastores no quieren abandonar la mentira vaticana de esta tierra esférica que va viajando por un espacio fantasioso sideral, porque en la Biblia King James habla de otros mundos y en la Biblia Reina Valera a nosotros en español se nos ha traducido como universo. Aún así, la palabra universo, vamos a verlo en el transcurso del video, no significa que son otros mundos. Y vamos a ver que el universo es lo que tenemos aquí en esta tierra, solamente en esta tierra. Sin embargo, aquí es donde los pastores adventistas patinan. Ellos creen que ese versículo de la Biblia King James está dándoles la certeza de que sí existen otros mundos y que ese supuesto mundo de 7 lunas sí existe. Miremos eso. Por eso en este video voy a demostrar que la palabra de Dios contradice rotundamente el concepto de otros mundos que tengan aún otros soles y otras lunas. Es decir, inclusive la palabra de Dios no acepta que exista otro sol y otra luna. Es decir, que solo hay un sol y una luna, ¿ok? Y esto es totalmente contundente, porque inclusive en la Vía Láctea, que es en la galaxia donde supuestamente está la Tierra, como ya les dije, hay varios planetas con otras lunas. Y la Biblia nos dice que eso no es posible, que hay un solo sol y hay una sola luna. Entonces, miremos el engaño. Como siempre, entonces, vamos a entender desde el principio que el mismo versículo que se usa para engañarnos es el mismo versículo que nos está diciendo con total claridad que no existe la fantasía espacial. ¿No es eso irónico? Pero si tú lees bien, ¿qué es lo que te está diciendo el apóstol Pablo? Él te está declarando que aquello que conocemos como universo está conformado por aquello que tú puedes ver. El apóstol Pablo te lo dice. Lo que se ve fue hecho de aquello que no se ve. Es decir, Dios creó lo que se ve. Y por tanto el universo es aquello que se ve. Y el apóstol Pablo entonces no te habla de lo que no puedes ver, de esas otras galaxias muy lejanas, de esos otros mundos, de 7 lunas. Eso no lo puedes ver. El apóstol Pablo es claro diciéndote todo lo que tú puedes ver, el sol, la luna, lo que puedes ver con tus propios ojos, es lo único que existe y Dios lo creó. Él lo constituyó por la palabra de Dios. Te lo dice clarísimo en ese versículo. Y por tanto entendemos que el universo está conformado por aquello que tú puedes ver. Y punto. Única y exclusivamente por lo que puedes ver con tus propios ojos. En este caso,
El cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, los mares, es el universo. Ahora, cuando nosotros vamos y buscamos la palabra griega original que fue traducida a universo o en la Biblia King James a mundos, curiosamente, no tiene nada que ver ni con universo ni con mundos, sino que tiene que ver con siglo. Y es la palabra griega aionas. Y entonces, esto no quiere decir que haya algún tipo de contradicción, pero vamos al punto exacto. La palabra exacta que está usando el apóstol Pablo es la palabra griega aionas y se refiere a siglo o a era. Entonces, como es apenas obvio, el siglo o la era no solo denota una geografía, sino también denota un tiempo. La creación de Dios está sujeta al tiempo, es decir, el cielo, la tierra, el sol y sus estrellas están sujetas al paso del tiempo. Y esto nos deja muy claro que esta creación tiene un fin, porque el tiempo es limitado, de forma tal que la disposición, el orden de lo que tenemos hoy en día como cielo y tierra con el sol y la luna, ese orden que está en los cielos, un día va a ser restaurado, va a ser cambiado y va a ser muy distinto a lo que nosotros vemos. La palabra de Dios nos muestra inclusive que las estrellas no son cuerpos de tierra firme, no son planetas. La palabra de Dios nos deja entrever que las estrellas son seres de luz, seres de energía. Inclusive pudiera pensarse que son ángeles. Por tanto, hermanos, el universo es aquello que podemos ver y no es cierto que pueda una nave espacial ir y bajar en una de esas estrellas. Eso no es cierto, porque no son seres de tierra firme, sino que son seres de energía, seres de luz. Es algo que hoy en día se puede ver con un telescopio. Pero vemos que la palabra universo en la traducción o la palabra mundos no es la más acertada, sino que se habla de siglo para darnos a entender que es una creación sujeta al tiempo. Entonces, eso se confirma cuando leemos en Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Del fin del siglo. Pero hoy en día nosotros pudiéramos entender la palabra siglo como un periodo de 100 años. Sin embargo, ya vemos que la palabra siglo, como es usada en la Biblia, tiene que ver con toda la creación de Dios. Esta era es lo que conocemos como cielo y tierra, limitada por un espacio de tiempo. Así que este versículo nos da a entender que este siglo tiene un fin, pero que un día, sin embargo, todo esto va a cambiar, va a ser removido, cuando Dios cree un nuevo cielo y una nueva tierra. Y es que la palabra de Dios nos da señales. Miremos la concepción de el universo, si lo quieres llamar así, del siglo o de la era. Es una concepción bella, hermanos. Si tú puedes sentarte en una terraza de noche, tal vez si no vives en la ciudad, y puedes mirar al cielo y ver que no estás mirando galaxias lejanas, no estás mirando planetas fríos o llenos de volcanes, estás mirando a seres de luz, inclusive estás mirando a ángeles de Dios, estás mirando a hijos de Dios, están ahí en el cielo. Leamos en Job capítulo 38 versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es un versículo tremendo que nos da a entender que las estrellas que vemos no son planetas de tierra firme, sino que son ángeles. Y es algo difícil de creer, hermanos, porque hemos sido adoctrinados de una manera tremenda. Pero cuando leemos el versículo o el pasaje bíblico de este capítulo 38 de Job, nos da más entendimiento cuando Dios declara: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia,
¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién estaba ahí? Ningún ser humano estuvo ahí. Pero la palabra de Dios nos dice, mira, alza tus ojos al cielo. Esas estrellas no son planetas de tierra firme, son ángeles de Dios. Ellos toman nota de los actos que hace cada ser humano. Sean tus obras buenas o malas, quedan registradas en el cielo, para luego, cuando tú seas juzgado, Dios te va a juzgar según tus obras. Y la palabra nos declara que Jehová es Jehová de los ejércitos. ¿Y qué son las estrellas, hermanos? ¿No son ejércitos? Leamos en Salmos capítulo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y luego leemos lo que nos dice el profeta Nehemías en el capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Sin embargo, no quiere decir que esas estrellas van a permanecer ahí eternamente inmóviles, porque esto que ocurre en esta tierra, esta lucha entre el bien y el mal, un buen día va a llegar, gracias a Dios, a su fin, hermanos. Leamos en Salmos capítulo 72, versículo 4 al 5. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, aplastará el opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Así es, mientras dure el sol y la luna. Es decir, que el sol y la luna tienen una duración determinada. No estarán eternamente dándole vueltas a esta tierra. Un día llegarán a su fin. No olvidemos, hermanos, Dios estableció leyes para el sol, la luna y para los mares. Leamos en Proverbios capítulo 8, versículo 29, cuando Él ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Qué dijo luego Jesús? En Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Es decir que, claro, algunas leyes que Dios declaró van a pasar. Hay leyes para el sol y la luna, que cuando pasen el cielo y la tierra, pues ya no estarán en vigencia. ¿Qué sentido tiene si ya no habrá más ni sol ni luna? E inclusive ni siquiera habrá mares. Leamos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Pero miremos el gran engaño de la NASA Vaticana. Miremos cuando dicen que aterrizaron en otro planeta y que ese planeta tenía mares. Es que es de locos, hermanos. Y eso es totalmente opuesto a lo que Dios nos muestra en su palabra. Porque si en la nueva tierra no van a haber más mares, y por supuesto que esa nueva tierra será muchísimo mejor que la vieja, entonces ¿qué sentido tiene que Dios haya creado otros mundos que sí tengan mares? Si Dios declara que en la nueva tierra no habrá mares, es algo que no tiene lógica. Sobre todo, hermanos, no olvidemos que eso tiene una importancia adicional, porque la tierra salió de los mares. Cuando Dios la creó, se nos dice en el Génesis que todo era mar. Leamos en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas. Entonces, la tierra salió de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de los mares. Sin embargo, la nueva tierra no tendrá mares. Es un cambio rotundo y muy importante. Asimismo, está claro que este mundo, con su sol, con su luna, pues va a ser transformado. Esta nueva tierra y nuevo cielo no van a tener ni sol ni luna. Es algo muy distinto y tampoco tendrán mares. Y por supuesto que no tendrá sentido que hayan estrellas en los cielos, porque no habrá noche. Y esas estrellas ya no tendrán por qué estar ahí. Ya no habrá nadie a quien vigilar ni proteger, por lo cual no se puede pensar en que alguna de esas estrellas son planetas, cuando de repente en la nueva creación de Dios no existirán, porque ya no habrá noche. Es decir, hermanos, es un cambio impresionante. Y la palabra de Dios entonces nos declara que esto que nosotros llamamos universo, lo que podemos ver con nuestros propios ojos, la traducción correcta es era o siglo. Y esta era va a ser transformada completamente. La idea de otros mundos que existan de manera similar a como existe esta tierra no es compatible con la palabra de Dios por ningún lado. Es impresionante. Sigamos estudiando. La palabra griega aionas, que significa siglo o era, en Mateo capítulo 12, versículo 32. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Entonces, la palabra siglo no denota estrictamente espacio de tiempo de 100 años, sino que hace referencia a este mundo, a este universo, si lo quieres llamar así, pero ligado al tiempo, es decir, que tiene un fin y por tanto va a pasar. Los cielos se harán viejos y esta tierra también, y deberán ser reemplazados por una nueva tierra y un nuevo cielo. Aunque algunas religiones dicen que la tierra no será destruida y que vendrá un Mesías Salvador a gobernar por 1000 años desde Jerusalén, cuando en la palabra de Dios se nos está diciendo claramente que existe un siglo actual y que ese siglo va a pasar y que viene otro siglo venidero y que va a ser muy distinto, donde inclusive no habrá mar. Miremos cómo el apóstol Pedro nos advierte de un tipo de persona mala, que negará la creación de Dios tal y como está expresada en la palabra de Dios, y que ese tipo de persona va a abundar en el fin de los tiempos. ¿No es curioso eso? Es un versículo que pasa como desapercibido por ahí. El apóstol Pedro nos dice, en el fin de los tiempos vendrán burladores. Pero ojo, ¿qué será eso que hacen los burladores que hace que el apóstol Pedro los llame burladores? ¿Qué será? Leamos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Primer punto es que los burladores andan en pos de sus propios placeres y niegan el concepto de que Jesús va a venir en una segunda venida. Porque declaran que todo ha seguido igual como siempre ha estado y que nada ha cambiado desde que el mundo fue creado. Pero miremos luego lo que aclara el apóstol en el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. Estos burladores entonces son ignorantes, gustosos de algo. ¿Qué es eso? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que provienen del agua, y por el agua subsisten. Entonces aquí está otra característica de los burladores.
son personas que ignoran voluntaria y gustosamente la forma en que Dios creó la tierra, que la tierra proviene del agua y que subsiste por el agua, porque la tierra está suspendida en agua, no en un espacio sideral, no va viajando a miles de años luz, está ahí, quieta en el agua. Y los que no creen eso, el apóstol Pedro los llama burladores. Es impresionante cuando nosotros luego vemos a pastores que supuestamente profesan la fe de Jesús y resulta que no reconocen esto o lo ignoran voluntariamente. ¿O qué es lo que pasa? Pero es algo terrible, porque el apóstol Pedro los llama burladores. Pero con todo y eso, esta falsa ciencia se ha mezclado con el cristianismo y no reconocen eso. Y se pueden burlar en tu propia cara si tú les dices que no existe el espacio sideral, que no existe la fantasía espacial, que no hay naves que salen de la Tierra y salen a ese supuesto espacio, y se burlarán de ti. Y eso no es exactamente lo que el apóstol Pedro dijo. Es impresionante, es decir, es una profecía cumplida, hermanos. Cuando tú les dices, el espacio no existe y la Tierra no está flotando en el espacio, ¿qué es lo que hace la mayoría de personas? Se burlan. Se burlan, hermanos. Es decir, son burladores. El apóstol Pedro lo predijo. Se burlarán de la forma como Dios creó los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Estás entendiendo esto? Estaba ahí. Y nadie lo ve. Pero es un versículo contundente, hermanos. Es una reprensión terrible. ¿Qué te parece eso? Cuando tú le dices a un familiar, oye, la tierra es plana, ¿sabes? Se mueren de la risa, hermanos. Son burladores. Ignoran voluntaria y gustosamente la forma como Dios creó la tierra. La tierra vino del agua. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de el espacio sideral. No, sobre la faz de las aguas. Y por supuesto, el mundo se burla, se ríe. Tú no eres un hombre de ciencia, eres un cierto tipo de cavernícola conspiranoico radical, de fanático radical. Y por supuesto que no puedes aceptar la verdadera ciencia. Y se burlan de la palabra de Dios. Pero resulta que la ciencia de ellos es una falsa ciencia masónica vaticana. Es impresionante. Luego el apóstol Pedro da esta prueba. Es la prueba de que la tierra está en medio del agua, cuando él dice que el mundo pereció anegado por agua, es decir, que ese evento del diluvio es un testimonio, una prueba de que Dios creó a la tierra como Él dijo que la creó, es decir, que la creó a través del agua, que la tierra proviene del agua. La prueba de eso es que la tierra pereció, anegada por agua. Y tiene toda la razón, es totalmente lógico. Si tú no puedes ver la lógica contundente en los argumentos que está declarando el apóstol Pedro, entonces tú estás despojado de la razón. Es evidente, porque los científicos de hoy en día no dan prueba de nada. Ellos dicen que traen rocas del espacio, pero nadie puede ver esas rocas. Y resulta que son rocas normales de aquí de la tierra. ¡Plop! Pero el apóstol Pedro da una prueba contundente. La tierra pereció por agua y el diluvio fue totalmente real y está probado científicamente. Y por supuesto que hay una gran diferencia entre una tierra sostenida por agua a una tierra que viaja a toda velocidad por el espacio sideral en forma espiral y que además va rotando sobre su propio eje. Y hermanos, finalmente la palabra nos confirma que la tierra no está en movimiento, sino que está quieta. Leamos en Salmos capítulo 104, versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida.
Es tremendo. La tierra está sobre cimientos, está quieta y no será removida, pero sí será transformada. Y esta tierra de hoy en día está en medio de aguas y las estrellas no son planetas, sino que son seres de luz. Y por tanto, ese concepto de otros mundos y que tú vas a viajar a otra galaxia o que vienen extraterrestres de otra galaxia, es un concepto totalmente absurdo y demoníaco. Simplemente es opuesto a la palabra de Dios. El apóstol Pedro llama a quienes creen estas cosas como burladores. Entonces, claro, nosotros vemos que los magos de Egipto han cometido todo este engaño, esta ilusión. Han creado estas serpientes que no son reales, pero que parecen reales. El viaje espacial parece muy real, pero solo es real en la televisión. Plop. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Cuando vemos que esto que se nos muestra como astronautas flotando en el espacio, es todo un engaño logrado a través de un cambio del lenguaje. Sí, porque tú cuando oyes la palabra universo, pues inmediatamente tu mente adoctrinada se traslada a el espacio infinito. Pero ojo, universo no significa eso. Y es lo mismo con otras palabras que hemos sido llevados a verlas como algo que tiene que ver específicamente con el espacio sideral. Y resulta que no es así. Como por ejemplo la palabra cosmos. Tú puedes decirle a cualquier niño, ¿qué es el cosmos? Y el niño te dirá, son las galaxias muy lejanas, es ese espacio sideral, son todos esos planetas y vías lácteas que están por todo ese mundo que no se puede ver. Ese es el cosmos. Cuando buscamos en Google, sin embargo, vemos una definición ambigua. Primero se nos dice, abro comillas, en su sentido más general, es sinónimo de universo o mundo. ¿Cómo así que sinónimo de universo o mundo? Porque universo parecería ser contrario a mundo. El mundo es lo que tenemos aquí en esta tierra. Según los que creen en la fantasía espacial, el universo es todo aquello que está en otros planetas. Luego sigue diciendo, el conjunto de todo lo existente. Y luego se nos dice, aunque también es empleado para referirse exclusivamente al espacio exterior a la Tierra. ¿Qué? ¿Cómo así que aunque también es usado exclusivamente para referirse al espacio exterior? Es que lo han usado siempre para referirse a eso. Nunca nos habían dicho que también podía significar algo totalmente opuesto, y es que el universo o el cosmos es nuestro mundo, esta tierra, lo que vemos con nuestros ojos. Y eso se opone totalmente al concepto de algo que está exterior a la tierra. Es totalmente opuesto. Sin embargo, cuando tú luego buscas la etimología de la palabra cosmos, pues de repente ahora te sale otra imagen a la que te había salido inicialmente cuando ponías en Google ¿qué es el cosmos? Te salían una cantidad de galaxias en ese espacio exterior. Pero ahora pones ¿cuál es la etimología de la palabra cosmos? Y ahora te sale una cúpula, una tierra plana, con el sol, la luna y las estrellas en su interior. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Es decir, una misma palabra significa dos cosas opuestas? ¿O no será que ellos siempre hacen esto? Que toman esa palabra que significa tierra plana y la convierten en algo que significa espacio exterior. Es que así es que hacen. Cambian el lenguaje, hermanos. La paz es la guerra. Cuando ellos dicen paz, están diciendo guerra. Ellos cambian el lenguaje, hermanos. Entonces miremos, el significado real de cosmos, en vez de ser un espacio exterior, es todo lo contrario. Es un espacio interior. Es el orden interior del sol, la luna y las estrellas girando sobre una tierra plana y circular.
Y todos esos cuerpos celestes no están a millones de años luz, sino que están muy cerca, a kilómetros de distancia, todo dentro de una cúpula. Y todo eso conforma el cosmos. Todo eso es la era, el siglo, el mundo, el universo. Y ellos lo saben, porque te lo ponen ahí, ellos lo saben. Miremos cómo definen tan ambiguamente esto. La palabra cosmos tiene significados opuestos. Primero dicen que es el mundo, que es todo aquello que existe y que tú puedes ver, y luego te dicen que es lo exterior al mundo. ¿Qué pasa? Es una contradicción. Entonces ahora, entendiendo eso, cuando nosotros leemos muchas veces la Biblia y hace referencia a mundo, resulta que la palabra original del griego es cosmos. Es de locos, hermanos. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Entonces, esa palabra mundo en realidad es la palabra griega cosmos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? El cosmos no te ha conocido. Es decir, esta tierra, esta cúpula, todo lo que está dentro de ella, no ha conocido al Padre. Es decir, no hay posibilidad de que nosotros deduzcamos que la palabra cosmos hace referencia a otros mundos. Jesús te lo está dejando muy claro. Este mundo es el cosmos, y este cosmos no reconoce al Padre. Es decir, que no existen otros mundos, porque este es el único mundo. Este es el cosmos. Y el cosmos no ha conocido al Padre. Y este entendimiento queda aún más claro cuando vamos de nuevo a lo que ya dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 6, cuando él dice que el mundo pereció por agua. ¡Ojo! ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Es el cosmos pereció por agua. La palabra que él usa es cosmos, y que a nosotros se nos traduce por mundo. Entonces, el cosmos pereció por agua, el universo. Es decir, que no hay nada exterior. De nuevo leamos en Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y de nuevo vemos que aquí, cuando se habla de mundo, la palabra original viene del griego cosmos. Entonces, el cosmos fue hecho por Jesús, pero el cosmos no le conoció. Y eso nos da claro entendimiento que no hay otros cosmos, no hay otros mundos, porque el cosmos es el que fue creado por Dios, y ese cosmos no le conoció. Entonces el concepto de otro mundo no es posible, hermanos, está claro, porque este cosmos es el único que ha sido creado por Dios. Él es la luz verdadera, pero este mundo no reconoció a Jesús. Veamos ahora lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. La palabra tierra que se usa aquí proviene de la palabra griega oikumene, que es la palabra que hoy conocemos como ecumenismo. Oikumene entonces no hace referencia a la geografía de este mundo, sino a las naciones de la tierra unificadas en torno a un imperio, siendo por supuesto ese imperio el imperio romano. Entonces, ahí tenemos la explicación de por qué el Papa Francisco siempre está muy dispuesto a hablar de ecumenismo o de oikumene, porque él es el líder del imperio romano. Y por supuesto, él es el dueño de los reinos de la tierra, y por eso él hace oikumene o ecumenismo, plop. Pero luego leemos
el mismo evento en Mateo capítulo 4 versículo 8 y leemos: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahora, en este caso, la palabra mundo es esa palabra que viene del griego cosmos, es decir, que los reinos o naciones están donde están en el cosmos, en este mundo, y no hay otros mundos con otros reinos y otras naciones. Leamos en Juan capítulo 18 versículo 36. Respondió Jesús y dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y de nuevo, la palabra mundo viene del griego cosmos. Y luego Jesús dijo en Juan capítulo 8 versículo 23: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este cosmos, de este mundo. Yo no soy de este cosmos. Jesús declara entonces que Él no es de este universo, de esta tierra, y que Él es de un reino que está arriba. No en otra galaxia, no está muy lejano a años luz, está ahí arriba, encima de la cúpula que contiene el cosmos, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, los mares, todo lo que en ellos hay. Y esto se nos confirma perfectamente porque el profeta Isaías dijo en el capítulo 40, versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Entonces, aquí podemos ver que Dios y Jesús no están en otro cosmos, como predican muchas iglesias cristianas hoy en día, declarando que la Jerusalén celestial está por allá en otra galaxia lejana. Acordémonos de ese video que les hice de Gigi Ávila, donde una supuesta nave espacial vio a la Jerusalén celestial muy por allá en una galaxia extraña. Plop. Eso no es posible según lo que estamos entendiendo cuando se nos dice que Dios está sentado sobre la cúpula y que el cosmos o universo es lo que está dentro de la cúpula. No hay nada más en el exterior salvo el reino de Dios. Y ahora vamos a probar lo siguiente, que en el reino de Dios no hay ni sol ni luna, desvirtuando por completo el concepto de que lo que hay en el exterior de la cúpula también pudiera ser otro reino con otro cosmos, otro sol y luna, etc. Y no es posible, hermanos. Ahora, ya les he probado etimológicamente que inclusive por definición la palabra cosmos significa algo que es interno, y luego ellos lo cambiaron por algo que es externo a este mundo. Sin embargo, cuando buscamos la etimología, se nos muestra una cúpula que separa las aguas de arriba, del mundo de arriba, de las aguas de abajo que están en esta tierra. Y esto también nos lo confirma la palabra de Dios. El profeta Isaías ya nos dijo que Dios estaba sentado sobre una cúpula, y ahora cuando nosotros leemos el Génesis, también leemos que esa cúpula sirve para dividir las aguas de arriba de las aguas de abajo. Leamos en Génesis capítulo 1 versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, esta expansión es lo que nosotros comúnmente llamamos cielo. Cuando miramos arriba y vemos el cielo azul y vemos que los pájaros van volando por ese cielo, esa es la expansión. Y la palabra de Dios nos dice que esa expansión es la que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, que son los mares. Y asimismo se nos revela que es dentro de la cúpula que está el sol y la luna. Es decir, el sol y la luna no es algo exterior, es algo que es interior de la cúpula, confirmándonos la etimología de la palabra cosmos, que es algo que está dentro de una cúpula,
Leamos en Génesis capítulo 1 versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Entonces Dios, donde puso el sol y la luna y las estrellas, todo lo puso dentro de la cúpula. Y por supuesto, ese espacio que está o que viene desde la cúpula hasta la tierra es lo que conocemos como expansión o cielos, tal y como lo describe perfectamente la palabra. Ese espacio que queda separando las aguas de arriba de las aguas de abajo son los cielos. De nuevo, tal y como el apóstol Pedro lo confirmó, es algo que nosotros tenemos una prueba absoluta porque el mundo pereció por agua. Y entonces en el evento del diluvio vemos de nuevo que en los cielos hay ventanas o compuertas en esa cúpula que fueron abiertas para que esta tierra se inundara. Leamos en Génesis capítulo 7 versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Aquí la palabra catarata, que es una palabra traducida del hebreo original, que significa en realidad compuerta o ventana. Eso es lo que fue abierto, porque una catarata no puede ser abierta. La compuerta o la ventana sí puede ser abierta. Entonces, claro, ¿para qué Dios iba a abrir una compuerta o una ventana en el cielo? Pues es para que algo pase. Y ya se nos dijo que había agua arriba de la expansión, y una vez abiertas esas compuertas, esa agua de arriba entró y se metió en esta cúpula, inundando toda la tierra. Por supuesto que eso contradice de forma rotunda el concepto de que arriba en los cielos hay un espacio infinito, hay un universo fantasioso lleno de hoyos negros y de todo tipo de locuras que se han inventado. Y si nosotros fuéramos a creerlo y fuéramos a pensar que en el reino de arriba de Dios hay otros mundos con 7 soles o 7 lunas, pues eso no concuerda en lo absoluto con la palabra. Miremos entonces que ya el profeta Isaías dijo que Dios está sentado sobre la cúpula. Luego el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 versículo 26 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Esto confirma lo que dijo Isaías, que arriba de la cúpula está la Jerusalén celestial. Luego Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, esto concuerda con que arriba, como Jesús dijo, que Él era de arriba, de la Jerusalén de arriba, una ciudad con muchas moradas. De ninguna manera podemos nosotros pensar que Jesús hace referencia a otros planetas y que eso es lo que Él quiso decir con otras moradas, que hay otros planetas. Todo eso es algo totalmente contrario a lo que venimos leyendo de forma ordenada, hermanos, y que es lo que nos está mostrando la palabra de Dios con una coherencia imposible de negar. Es decir, esto va totalmente en hilación perfecta, demostrándonos desde el profeta Isaías hasta el apóstol Pablo o el apóstol Pedro que todo tiene coherencia. Aún Jesús dice: mi reino es de arriba, yo no soy de este cosmos. Y Él no hace referencia a lo que está arriba como un cosmos. Jesús no dice eso, pero se refiere a que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Y sabemos que arriba está la Jerusalén celestial, una ciudad que está dispuesta en los cielos para albergar a la gran multitud y a los 144,000 que se salvarán en los últimos tiempos.
Miremos esto, hermanos, es impresionante. Leamos en Juan capítulo 2, versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces, en un sentido primario, la casa del Padre era el templo terrenal, en la Jerusalén terrenal. Recordamos que Dios le ordenó a Moisés que construyera el templo en base a un templo que estaba en el cielo, en la Jerusalén celestial. Entonces, luego de que el templo terrenal fuera destruido, entendemos que la casa del Padre está en la Jerusalén celestial. Ahí está la casa del Padre. ¿Dónde? Está arriba. No está en el cosmos, está arriba. ¿Ok? Entonces, aquí no hay lugar para fantasías planetarias, porque está demasiado claro. En la casa del Padre no hay sol ni luna. Tenemos que hacer una diferencia muy clara entre estos dos mundos, el mundo de abajo y el mundo de arriba. El mundo de abajo, que es la tierra, es el cosmos. Ahí está el sol, la luna y las estrellas. Sin embargo, el mundo de arriba es la casa de Dios, la Jerusalén celestial. Ahí no hay luna ni sol. ¿Ok? Entonces, cuando esta tierra vieja y este cielo viejo sean removidos, ya no habrá mar, ya no habrá sol y ya no habrá luna. Leamos en Apocalipsis 21, versículo 23 al 27. La ciudad, que es la Jerusalén celestial, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que haga abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Demasiado contundente. Cuando nosotros tomamos la hilación de todos estos versículos, entendemos que en el mundo de arriba, donde está la casa de Dios, no hay ni sol ni luna, porque allí no habrá noche. Y cuando esa Jerusalén celestial descienda a la nueva tierra y al nuevo cielo, es apenas obvio que las cosas seguirán de la misma manera como estaban en el cielo. Es decir, en la nueva tierra y en el nuevo cielo tampoco habrá sol ni luna, porque ya no habrá noche. Entonces, hermanos, es muy contundente la palabra de Dios y nadie tendría por qué creer en esta fantasía planetaria. No olvidemos esto. El apóstol Pablo deja muy claro que Jesús en su segunda venida va a tomar a todos los siervos de Dios que estén vivos y se los va a llevar al cielo, a la Jerusalén celestial, y asimismo también a aquellos que estaban muertos y resucitaron. Todos los que estén inscritos en el libro de la vida se van para la Jerusalén celestial arriba, en el cielo, donde está la casa de Dios. Y en esa ciudad no hay sol ni luna, porque tampoco habrá noche. Se nos dice que solo la luz del Padre y del Hijo serán suficientes para iluminarlo todo. Es una profecía contundente que nos revela el apóstol Juan, por lo cual tenemos que entender que es imposible que exista esta fantasía planetaria de otros soles y de otras lunas y de planetas con soles y lunas. O aún, esto que enseña la iglesia adventista de otro planeta que tiene 7 lunas. Es algo totalmente opuesto a lo que nos está diciendo el apóstol Juan sobre la santa ciudad, en donde allí no habrá noche. Y por supuesto que un planeta donde hay 7 lunas es porque hay noche. Entonces vemos que no hay manera de que tú salgas a creer en estas fantasías que te enseñan si tú te apegas a lo que está escrito en la Biblia. Otro punto muy importante es el concepto de por qué no hay noche en la santa ciudad, en la Jerusalén celestial. Y es porque la noche es símbolo de pecado, es símbolo de tinieblas.
y por tanto, obviamente, en una ciudad santa no tiene por qué haber noche. Y entendemos que en un mundo donde hay noche y oscuridad es porque es un mundo donde habita aún el mal. Es decir, esto se ve muy claro cuando Dios separa la luz de las tinieblas al principio de la creación en este cosmos, ¿ok? Porque eso nos da a entender que aunque Adán y Eva no habían sido creados, existían seres de maldad que estaban en este cosmos. Leamos en Génesis capítulo 1 versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche. Y ojo lo que se nos dice aquí, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Ese punto es clave, una separación entre lo bueno y lo malo, entre la luz de las tinieblas, un mundo que estaría regido por esos conceptos, el bien y el mal, juntos, luchando, la luz y las tinieblas, y Dios le da al ser humano la oportunidad de escoger libre y espontáneamente entre estos dos conceptos. Miremos que eso es exactamente lo que se le propone a Adán cuando está en el jardín del Edén. A Adán se le advierten sobre dos formas de vivir la vida o de existir, y por eso se le presentan dos árboles: el árbol de la vida, que es el árbol de la luz, y el árbol del conocimiento del bien y el mal, que es el árbol de las tinieblas. Leamos en Juan capítulo 8 versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No olvidemos que ¿quién es el árbol de la vida? Es Jesucristo. Jesús es ese árbol cuyo fruto comemos y tenemos vida. Y por eso Jesús declara que Él es la luz del mundo, porque Él es ese árbol de la vida. Lamentablemente Adán y Eva escogieron comer del árbol de las tinieblas, un árbol donde está el bien y el mal. Y por eso nosotros vemos cuál es el estado de este mundo. Leamos en Génesis capítulo 2 versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es tremendo, hermanos, porque ¿qué es lo que nos dice el anticristo? Que la ciencia y la fe van unidas. Pero ya vemos que él se refiere a la ciencia del árbol del bien y el mal, no a la ciencia del árbol de la vida. Es de locos, está todo enfrente de nuestras propias narices. Entonces, por supuesto que en un mundo donde hay oscuridad o tinieblas, es algo que nos da a entender que en ese mundo habita el pecado. Y por eso en el caso de Adán y Eva, aunque ellos fueron creados como seres puros e inocentes, vemos que entre ellos coexistían seres malignos, seres espiritualmente malos. Y desafortunadamente Eva termina creyéndole más a uno de esos seres de las tinieblas que a la luz. Eva escogió las tinieblas y no la luz, y luego Adán hizo lo mismo, y así ha venido ocurriendo para cada ser humano. Entonces, ahí es cuando nosotros entendemos la palabra del apóstol Judas, cuando él nos dice que estos ángeles están encadenados ¿a qué? A las tinieblas. Tremendo, leamos en Judas en el versículo 6 al 7. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, la morada de la luz, los ha guardado bajo oscuridad, bajo tinieblas, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
Ahí está claro que la oscuridad va ligada a la maldad. En un mundo donde hay una noche o de donde hay noche es porque hay maldad. Y precisamente los ángeles están guardados bajo oscuridad, no queriendo decir que estén en el infierno, no queriendo decir que estén en una galaxia muy lejana. No, ellos están aquí en la tierra, cohabitando con los seres humanos, pero ellos son los seres de la noche, seres de la maldad. No quiere decir tampoco que ellos solo salgan de noche. Lo que quiere decir es que ellos no pueden ver la luz. Son seres que ya están despojados de ver la luz, de poder comer del árbol de la vida. No ocurre así con los seres humanos. Gracias a Jesucristo, los seres humanos tienen esa opción de salir de la oscuridad a la luz. Eso solo si te arrepientes. Si no te arrepientes, también estás guardado bajo oscuridad. Y luego lo que te espera es sufrir lo mismo que le pasó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que les llueva fuego del cielo y finalmente mueran para siempre, lo que la palabra de Dios declara que es como un castigo de fuego eterno, no queriendo decir que vas a vivir eternamente en el fuego, sino que vas a morir eternamente por el fuego. Hermanos, entonces, está muy claro que el demonio va a ser destruido por el fuego y que por tanto no puede existir otro mundo donde el demonio habite con los pecadores eternamente por el fuego. Ya vemos que nada de eso tiene sentido con lo que se nos ha venido mostrando en la palabra. Hay solo dos mundos. El mundo de abajo, que es el cosmos, donde está el sol, la luna, las estrellas, los mares y la tierra, y el mundo de Dios, no sé si se le pueda llamar mundo, pero es la casa de Dios, donde está la Jerusalén celestial. Es lo único que existe. Ya no existe nada más. No existe ese tal mundo de cavernas infernales que viene de la Edad Media y que aún en pleno siglo XXI hay personas tan ignorantes que siguen creyendo que ese mundo existe. La realidad, como se nos muestra en la palabra, es que no existe ningún otro mundo, salvo esta tierra y la Jerusalén celestial. Es lo único que existe. De resto no hay extraterrestres, no hay seres que vienen del espacio exterior, no hay demonios viviendo en cavernas. Todos son fábulas fantasiosas, hermanos. Y finalmente recordemos que el anticristo engaña a las naciones y el anticristo es quien ha introducido estas fábulas en el cristianismo. Leamos Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces el diablo estaba donde también estaba la bestia y donde también estaba el falso profeta. Y ellos están ¿dónde? Aquí en la tierra. Es decir, que el diablo está aquí, no está en una caverna infernal bajo tierra. Asimismo, el lago de fuego se forma en la tierra. ¿Y por qué? Porque esta tierra debe ser purificada debido a la cantidad de pecado que ha ocurrido en ella. Está claro entonces que una vez muertos todos esos demonios, pues ya no tiene lógica que exista una noche, que exista la tiniebla, porque ya no habría pecado. Solamente existen ahora seres buenos, seres de luz. Los seres de oscuridad, inclusive aquellos seres humanos que no se arrepintieron de sus pecados, todos murieron junto con el demonio. Todos hicieron parte de la bestia y del falso profeta. Y por eso todos mueren en un lago de fuego. Y de nuevo leamos para confirmarlo. En Apocalipsis 21, versículo 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Está claro. Leamos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 60, versículo 19 al 21. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna,
porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de luto se acabarán, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obras de mis manos, para glorificarme. ¡Qué bello, hermanos! Y no puede ser de otra manera. Claro, tú estás trabajando y se te pone el sol. Muchas veces eso es señal de la propia ineficacia e imperfección del ser humano. Tiene que dormir para volver a recuperar sus fuerzas. En este caso ya no será más así. Las fuerzas del ser humano permanecerán para siempre iguales. Ya no tendrá que dormir. Y por eso no se necesita la noche. Está muy claro, en los nuevos cielos y la nueva tierra no habrá oscuridad y por eso no se necesita luna. Y ahora todos los que son justos son hijos de la luz. De nuevo leemos en Juan capítulo 8 versículo 12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Hermanos, tenemos que creerle a Dios. ¿Cómo puede entonces la religión adventista predicar que hay un planeta con 7 lunas y que ahí habita gente que no ha pecado? No tiene lógica según lo que dice la palabra de Dios. Leamos en Juan capítulo 11 versículo 9 al 10. Jesús respondió: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Vemos la diferencia? Por eso hay una división entre el día y la noche, para darnos a entender que en este mundo hay pecado. Por eso es que este mundo debe ser purificado por fuego. Miremos, hermanos, la santa ciudad está arriba en el cielo y ella luego baja a la tierra, a una tierra purificada por el fuego, que es ahora una nueva creación restaurada y mejorada, y que ahora el pueblo de Dios habitará en la tierra como le fue prometido a Abraham, que su descendencia recibiría la tierra por heredad. Entonces, en este nuevo cielo y nueva tierra ya no hay mar, y eso nos lleva a entender otra cosa, que la nueva tierra ya no puede estar sostenida por el mar, porque ya no hay mar en ella. Es decir, que Dios cambia completamente el orden de las cosas en una nueva creación que el ser humano ni siquiera puede alcanzar a comprender. Leamos en Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces, es evidente que en esta nueva creación no hay sol, no hay luna, y ya no hay separación entre luz y oscuridad, y solamente el Padre y el Hijo iluminan totalmente esta nueva tierra. Imagínense eso. Y uno se pone a pensar, wow, qué tremendo para los impíos que creen en esta fantasía espacial, cuando se den cuenta que toda esta fantasía, este engaño sideral es una gran mentira. Y por eso vemos lo que Jesús profetiza en Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Imagínate nada más, tú de repente ver que aquello que tú pensabas que estaba a miles de millones de años luz, y que hacía parte de otras galaxias, de repente se apaga, ya no está ahí, ya no da su luz. ¿Cómo puede ser el sol, ese gran astro rey, que de repente se apaga de un día para otro? Imaginémonos sobre todo cuando las religiones cristianas adoran al sol y se hacen símbolos solares, como la Iglesia Católica con este monstrans y con la hostia, que es un claro símbolo solar, redonda, y ellos la ponen arriba y mirando hacia el cielo como si fuera subiendo como el sol. No olvidemos la adoración en domingo, siendo el domingo el día del sol, el Sunday.
Todo es adoración solar, la Trinidad es adoración solar, y de repente el sol ya no da más su luz. ¡Qué gran castigo! Me imagino a muchos con la boca abierta. ¿Qué pasó con nuestro espacio sideral? De repente ya no existe, ya no están todos esos seres de luz en el cielo. ¡Plop! ¿Qué pasa? Toda esa idolatría se desbarata de la noche a la mañana. Ese mundo fantasioso colapsa. Será como el telón de una gran obra de teatro que de repente cae y las personas no sabían que estaban en una obra de teatro, pensaban que estaban viviendo su vida y resulta que eran actores de una obra de teatro en donde ellos simplemente creían todo lo que dijera este director endemoniado. Estaban en una mala película de Hollywood cuyo interés era negar al creador. Recontra mega plop. Tal vez tú pensarás que yo he dado muchos versículos en este video para probar algo que tal vez tú sepas o tú sientes que son demasiados versículos para un video, pero hay que dar prueba contundente de que ese concepto de otros planetas, otros mundos extraterrestres, o que hay un espacio sideral, o que hay otros soles y otras lunas, ninguna de esas cosas encaja con la doctrina bíblica. Tú lo has podido ver de forma irrefutable. No hay posibilidad de que hayan personas o seres humanos de carne y hueso viviendo en otros mundos, como si esos planetas fueran también parte de la creación de Dios y esos seres humanos extraterrestres estarán en un estado de santidad, que ahí siguen estando el árbol de la vida y del bien y el mal, y que los habitantes de ese planeta nunca han comido del árbol del bien y el mal. Es algo totalmente fantasioso. Jesús inclusive nos hubiera revelado eso si fuera cierto. Él nos hubiera mencionado la existencia de otros planetas, otros mundos, si queremos llamarlos así, otros cosmos. Pero si Jesús nunca nos dijo nada, es porque no existe. Recordemos también que el apóstol Pablo menciona algo de esto. Cuando alguien subió al tercer cielo, él no es muy concreto cómo fue que esa persona subió al tercer cielo, si fue a través de un sueño o que fue trasladado corporalmente. No da realmente una certeza de cómo fue que ocurrió. Leamos en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre. De nuevo vuelve y repite, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es decir, básicamente el apóstol Pablo nos está revelando que arriba en el cielo está la Jerusalén celestial. Sin embargo, él no da claridad de cómo es que él sabe esto. En fin, realmente es algo muy confuso. Sin embargo, muy claro dice que arriba no hay ningún espacio sideral, sino que está la ciudad celestial, lo que él llama el paraíso, que él lo declara como algo que es muy bello y que ni siquiera las palabras del ser humano pueden darle a entender a otra persona lo hermoso que es el paraíso. Realmente es algo increíble. Sin embargo, miremos lo que el hombre nos enseña sobre lo que está arriba en el tercer cielo. Un mundo inhabitable, un mundo horrible, un mundo que es contrario a la naturaleza humana y que el que suba allá inclusive no puede alimentarse bien, todo lo tiene que hacer de una forma antinatural. Inclusive hasta noticias salen de que los astronautas, entre comillas, porque son actores de Hollywood, se beben su propia orina. Todo es simplemente una fantasía, pero es en sí lo que ellos enseñan, que es un mundo antinatural, un mundo horripilante. Nadie quisiera estar en el espacio, es lo que nos enseñan. ¿Quién quisiera subir al espacio? Tal vez para ver un mundo nuevo,
algo que no conoces, pero algo que no te hará feliz porque estarás en un mundo que es contrario a ti, que viene a destruirte porque ni siquiera puedes respirar en él. Sin embargo, el apóstol Pablo nos revela otra historia sobre el tercer cielo, algo muy bello y hermoso que ni siquiera las palabras pueden expresar la hermosura de la Jerusalén celestial. Entonces, hermanos, miremos que la palabra de Dios no se contradice en un solo punto, ni tiene vacíos. Pero con el hombre, con el ser humano, pues sí hay muchos vacíos. Lo que nos muestran de la fantasía espacial es algo totalmente contradictorio. La NASA aún no ha podido mostrar una sola foto real de la Tierra tomada desde el espacio. Nadie ha podido calcular la curvatura de la Tierra, ni nadie ha podido demostrar que el agua se curve cuando está sobre un terreno que se curva. Si, por ejemplo, tú pones el agua sobre un objeto de plástico y tú curvas ese objeto de plástico, el agua no se curva. Entonces, son cosas evidentes para aquel que conoce la ciencia, la verdadera ciencia, que nos revela que el ser humano es mentiroso. Y, sin embargo, nosotros vemos que Dios no nos ha mentido en nada. Todo lo que Él dice concuerda con la ciencia y con su palabra. Sabemos entonces que estamos en un punto súper importante porque hemos llegado al fin del siglo, al fin de la era, en donde ahora 144,000 personas deben creerle a Dios, no deben creerle al ser humano. Y el que le crea al ser humano no hace parte de los 144,000. Es así de sencillo. Leamos en Apocalipsis capítulo 14 versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Es un punto crucial. Cualquier integrante de los 144,000 es reconocido porque en su boca siempre está la verdad. Y muchos piensan que estos temas no son necesarios entenderlos para la salvación eterna, pero están demasiado equivocados. Todo esto debe estar muy claro en nuestra mente para que luego no vayamos a decir mentiras. Y si decimos mentiras, no somos parte de los 144,000. Es así. Así que, hermanos, apeguémonos a lo que Dios nos enseña en su palabra. Creámosle a Dios con fe, aun y cuando el hombre y el demonio sean capaces de transformar la realidad a tal punto que nos engañen a través de los sentidos, usando la televisión. Inclusive muy pronto el demonio podrá personificar a familiares que han fallecido, y esos familiares vendrán a advertirnos en contra de lo que está en la palabra de Dios. Vendrán a decirnos: mira, tal vez sí hay un espacio sideral. Yo fui a otra galaxia. Vendrán a decirnos: el día de reposo es el domingo. Vendrán a decirnos que sí hay una Trinidad en el cielo. Y sabemos que es mentira. Nosotros no olvidamos a este falso profeta de Perú, Ezequiel Ataucusi, quien dice que subió al tercer cielo y vio la Trinidad. ¿Dónde está la Trinidad en la Biblia? Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos al hombre o le creemos a Dios? Asimismo, el Papa de Roma dice que Dios es una Trinidad. ¿A quién le creemos, hermanos? Y ya sabemos lo que el apóstol Pedro nos profetizó. En los últimos tiempos vendrán burladores. ¿Y cuál sería una de las características principales de esos burladores? Que negarán cómo Dios creó al mundo. Que el mundo, esta tierra, salió del agua, no salió del espacio sideral. Miremos lo crucial del punto, que llega hasta inclusive convertir a la persona en burladora si no acepta cómo fue que Dios creó la tierra. Miremos hasta dónde llega el punto. Y que el apóstol Pedro declara a todas esas personas como burladores, es decir, que se perderán. Nosotros podemos tener la plena seguridad, y esto es algo lamentable, cuando hablemos algo sobre la tierra plana y alguien se burle, es algo triste, pero sabemos que esa persona está en camino a la perdición eterna. Y nosotros entramos luego en una encrucijada, porque si nos ponemos tristes o nos molestamos, entonces esa persona antes
de cambiar su punto de vista, entonces aún más se va a cerrar a su idea y antes nos va a ver como fanáticos religiosos. Entonces quedamos en una posición realmente difícil, porque quisiéramos hacerles ver la gravedad de su error y ellos no lo pueden entender por la magnitud del engaño. Y de esa manera queda revelado que prefirieron creerle al hombre y no a Dios. Y por eso luego, pues, tiene mucha lógica lo que el apóstol Pedro dice, que esas personas son burladores, a pesar de que pueden ser personas buenas, pueden ser personas que no le hacen daño a nadie, pero Dios no los ve de la misma manera. Son cosas tremendas. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que nuestros sentidos pueden decirnos algo. Tú puedes prender la televisión y puedes ver al mundo entero aplaudiendo un nuevo cohete que se fue al espacio sideral. Pero ¿qué nos dice Dios? Dios nos dice otra cosa. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Es así de sencillo. No le creamos al hombre. Inclusive muy pronto el demonio tendrá la posibilidad de personificar a Jesucristo mismo y se aparecerá en la tierra hablando como Jesús y pretenderá engañar al mundo entero y seguramente logrará engañar a millones de personas, llevándolos a creer que vendrá un nuevo milenio de paz y prosperidad. Pero la palabra nos acaba de revelar que el nuevo milenio será en la Jerusalén celestial. Y en esa Jerusalén celestial no habrá ni sol ni luna. Entonces el nuevo milenio no puede ser en una tierra donde hay sol y luna. El nuevo milenio solamente podrá darse en un lugar donde no hay sol ni luna y solamente la luz del Padre y del Hijo iluminen todo. Ya no habrá noche y ya no habrá necesidad de dormir. Y de nuevo, esta tierra también necesitará ser purificada por fuego. Es algo que las mayorías de personas no pueden entender. ¿Para qué andar salvando a la madre tierra si esta tierra va a ser destruida por fuego? Es lo que nos dice la palabra. Y se debe a que esta tierra ha estado sometida a una terrible idolatría y que mucha sangre inocente ha sido derramada en ella. Por eso debe ser purificada. Y así el anticristo diga lo contrario. Por más de que haga todo tipo de milagros, señales y maravillas, sabemos que miente cuando dice algo opuesto a lo que nos revela la Escritura. Y la palabra de Dios nos dice claramente que en el nuevo milenio no habrá noche, porque en la nueva Jerusalén no habrá necesidad de sol ni de luna. Entonces, ¿cómo pudiera alguien venir a decirnos que el nuevo milenio será aquí en la tierra? Porque aquí sí hay necesidad de sol y luna. Sabemos que quien venga con semejantes engaños es un mentiroso y está poseído por el demonio. La palabra de Dios es demasiado contundente porque se nos revela un ser humano afanado por rebelarse contra Dios Padre y su ungido, más que por vivir la vida. En realidad ellos siempre buscan es la rebelión. Por eso se inventan 1001 pretextos. Inclusive luego nos acusarán, nos llamarán enfermos mentales, conspiranoicos, asintomáticos. ¿Y cuál es el único problema? Pues que nosotros le creemos a Dios. Eso es todo el problema. Y ellos dicen que hay un bicho volador y que si no haces algo que lo tengas que poner en tu cuerpo, entonces tú estás esparciendo el bicho volador. Pero la palabra de Dios dice que no debes poner en tu cuerpo nada inmundo. ¿A quién le creemos entonces? A esto se reduce este asunto. Luego ellos nos llaman, ustedes saben, ¿no? Virus con patas. Que nosotros somos los que estamos esparciendo el virus. ¿Y a qué se debe? Se debe a que nosotros le creemos a Dios y ellos le creen al hombre. Es así de sencillo. Hermanos amados, es impresionante cómo los poderes mundanos, en ese afán de rebelarse contra el Padre y el Hijo, avanzan estableciendo precisamente las leyes que llevan a este mundo a ser controlado por el anticristo. Inclusive estableciendo una identidad digital. Pero ahora
pretenden crear una nueva regulación sobre la salud mental, que porque hay muchas personas suicidándose. Y ahora declaran a la salud mental como un derecho humano. Y entonces dicen que la salud mental es colectiva, no individual. Y eso nos lleva a entender que cualquier ser humano que piense distinto al colectivo es un enfermo mental. Luego te dirán que las personas se están enfermando de la mente por culpa de las redes sociales y que por tal motivo las redes sociales deben ser censuradas. Usarán a los niños inclusive para decir que ellos son los más vulnerables ante lo que se está hablando en las redes sociales y que los niños son sujetos especiales de derecho, que las redes sociales deben censurarse para proteger a los niños. Sin embargo, resulta que lo que están haciendo es evitar que los niños reciban el Evangelio eterno, el verdadero Evangelio de salvación, donde la persona es enseñada a creerle a Dios y no al hombre. Para este mundo, creerle a Dios es locura. Es algo que lo dijo el apóstol Pablo y se va a ir aumentando este concepto conforme llegamos al tiempo del fin. Al mismo tiempo, hermanos, se limita la movilidad de las personas, se aumentan los precios de la gasolina, ya no puedes salir y entrar de las ciudades tan libremente. Y luego el presidente Nayib Bukele es tratado por la comunidad internacional como un semidios porque está violando los derechos humanos. 72nd Miss Universe competition to the Central American paradise. Please put your hands together for President Bukele! El Salvador has changed forever. And we have demonstrated it here once again. It has been an honor to welcome the delegates, the organizers, the visitors from different countries. Miss Universe has given us the opportunity to show the world the country we are building. Thank you for choosing to be part of El Salvador's rebirth. But this is just the beginning. What you have experienced here is just a small taste of what we aspire to. We want the most brilliant minds of the world to come around to help us build this new beacon of hope for everyone that wants to live in freedom. We invite you to let everyone know that El Salvador is the ideal place to fight for your dreams, no matter how big they are. Welcome to the rebirth of our country. Welcome to El Salvador. Thank you very much. Es impresionante tomar a una persona que no ha cometido ningún delito, pero solo porque a alguien le parece que pudiera ser un delincuente, entonces pueden meterlo a la cárcel violando el debido proceso sin garantías judiciales, con encarcelamientos indefinidos, y luego no hay forma de salir de esa cárcel a menos que seas amigo de un alto oficial del gobierno. Y los salvadoreños están felices. ¿Por qué? Porque han encontrado la paz y la seguridad. Recontra plop. Hasta pronto, hermanos. Saludazo y abrazo.